Hemos estado algunas semanas revisando el contexto de la ciudad y de la iglesia de Éfeso. Y hoy, el día de hoy, vamos a terminar esta serie. De hecho, el tema va a ser como una especie de cierre de la serie y un puente hacia la nueva serie que se va a venir desde la próxima semana. Y para ir introduciendo el tema de esta mañana, me gustaría preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que alguien lo escogió para algo? ¿Cuándo fue esa última vez que usted fue elegido para algo? Tal vez los más jóvenes. ¿Cuántos jóvenes adolescentes hay aquí? Por ahí vi unas manitos grandes levantadas. Tal vez los más jóvenes pueden recordar y decir: sí, pastor, la semana pasada justamente pasé por este tema. Estábamos quizás en educación física, y hicieron sacar 2 equipos y levantaron 2 capitanes y el capitán empezó a escoger, ¿verdad? Y en ese momento uno empieza a rogarle al cielo para ser escogido, ¿verdad? Y cuando somos escogidos, nos da esa sensación como de, uno dice como que, sí he servido para algo, ¿no? No sé si les recuerdan esos tiempos de exposición, por ejemplo, cuando tocaba exponer en la universidad o en el colegio o en la escuela inclusive, que mandaba, para mí una de las peores cosas que el profesor puede decir es: hagan grupo entre ustedes. Porque en ese momento yo sabía que no iba a ser el escogido. Siempre se unían por allá los populares, por allá el grupito de los vagos, los relajosos, y me tocaba siempre hacer grupo con los que nadie escogía. Y tú decías: ¿a ti nadie te escogió? Ya, pues hagamos grupo, ¿no? Y hacemos el grupo de los no escogidos. Ahora, tal vez los más adultos recuerdan, tal vez dices: recuerdo que fui escogido hace poco o hace algunos años, estuve en un proceso de entrevista de trabajo y estaba compitiendo tal vez con 50 personas hipercalificadas que hablaban 5 idiomas, sabían programar en la NASA y de paso en sus tiempos libres dicen que eran astronautas. Y tú dices: me tocó competir contra ellos, y de repente recibes una llamada y te dicen: mire, señor o señora o señorita, usted ha sido seleccionado. Y en ese momento tú dices, tú te sientes el mismísimo, más bacán de todo, ¿no? Hasta cuando te enteras de cuánto es el sueldo y dices: con razón. Tal vez los más románticos, ¿verdad? Los más románticos recuerdan ese momento donde sentiste que tu esposo o tu esposa te eligió para casarse. Y aunque si somos honestos, en algunos casos parece que fue como más que una selección, fue un milagro de pura misericordia, ¿verdad? Para serles honesto, yo recuerdo, converso con esto con mi esposa y le digo: yo no sé qué viste en mí definitivamente, porque si usted me hubiese conocido hace unos 10, 15 años atrás, más o menos, yo era súper delgado, flaquitito. De verdad que si usted me veía así: este muchacho anda en malos pasos. Y Chris vio algo, definitivamente tuvo que haber visto. Yo dije: tú viste con los ojos del Señor. Y definitivamente fue la gracia del Señor. Entonces, hay algo que es innegablemente poderoso en ser elegido. Cuando somos escogidos, te hace sentir visto, te hace sentir valioso y te hace sentir también seguro. Aunque si somos realistas en este mundo, la selección siempre se basa más en el rendimiento. Siempre son escogidos o eligen si eres el más rápido corriendo, si tienes un currículum sumamente inflado o si eres tal vez el más simpático del grupo. Pero cuando fallas, cuando te equivocas, cuando tú dices: no estoy, supuestamente este año iba a ser en mi momento de mi prime y todavía no es mi prime, y tú sigues esperando y dices: no siento, y cada vez que uno falla, se equivoca o comete un error, queda fuera de esa lista, quedas fuera de ser escogido, seleccionado. Y una de las cosas que vamos a entrar a profundizar en las siguientes semanas, por fin vamos a entrar a estudiar el libro de los Efesios, es que esta carta me parece una de las más extraordinarias de la Biblia, porque la carta de los Efesios, cuando nosotros empezamos a abrir este libro, descubrimos que el Señor tenía un plan maestro
con nuestras vidas, que no se armó según las habilidades que nosotros tenemos de la tierra, sino que es un plan que Dios diseñó y un plan que Dios armó y nos escogió según su amor, según el propósito que Él quería darnos. Y por eso uno de los versos más conocidos del capítulo 1 de Efesios es cuando dice, Dios nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, para ser fieles, para ser santos. Ahora, para entender esta selección o para entender esta forma en que el Señor nos escogió, uno puede pensar, Dios siempre escoge a los mejores, ¿verdad? Pero Dios no escogió en función de eso. Y eso lo vamos a ir revisando en las próximas semanas. Pero para entender esa convocatoria que Dios hace, de hecho he titulado el mensaje, ya que estamos en una, y veo algunos que andan de amarillo, ¿verdad? Se van al partido, ¿no? He titulado este mensaje, el origen de la convocatoria, el origen de nuestra convocatoria, refiriéndonos a este llamado como cristianos. Y antes de entender el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios, es importante entender los tres primeros versículos. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3, que es el texto que vamos a revisar esta mañana. Así que quiero invitar a que si trajo su Biblia pueda abrirla en este momento. Efesios capítulo 1, abra sus Biblia o abra sus pantallas de su teléfono y busque Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 3. Muy bien. Pablo empieza diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Quiero que notemos algo de este pasaje que acabamos de leer. Para poder entender la magnitud de la convocatoria, del llamado que el Señor hace en el versículo 4, es importante revisar estos pasajes. Y quiero poner algunos puntos que son importantes y fundamentales para desglosar este pasaje. El primero que quiero es, ¿quién escribe la carta a los Efesios? Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo le escribe. Ahora, ¿dónde estaba Pablo al momento de escribir esta carta? Por ahí dijeron, estaba en la cárcel. Entonces, lo primero que quiero decir esta mañana es que el remitente era un remitente encadenado, pero libre en el Señor. Miren, cuando vemos esta primera línea, Pablo, apóstol de Cristo, dice Jesús por la voluntad de Dios. Imagina el choque cultural que tuvo que haber sido para la iglesia de Éfeso recibir la carta de un prisionero, de un preso. Porque cuando Pablo escribe esto alrededor del año 61 después de Cristo, más o menos 8 años después de que nace la iglesia de Éfeso, Pablo no estaba cómodamente en un escritorio, no tenía ahí una limonadita y estaba escribiendo la carta a los Efesios. Pablo estaba bajo un arresto domiciliario en Roma y estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. No como los arrestos domiciliarios de ahora, ¿verdad? Entonces, cualquiera pensaría en ese momento, bajo el contexto de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, puede decir, el plan del Señor ha fracasado. Pablo está preso, el líder de la iglesia de Éfeso, nos acabamos de quedar sin líder, y podrían correr en círculo y decir, ¿qué ha ocurrido con el propósito que el Señor tenía? Pero fíjate en las primeras palabras de la carta de Pablo hacia los Efesios, le dice, él no se presenta como prisionero de Nerón. Él pudo haber dicho, tal vez, Pablo, prisionero de Nerón en este momento. Él dice, se presenta como Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nuestra situación actual no define nuestra posición eterna. Lo que tú estés viviendo, Pablo estaba encadenado en ese momento, ¿en dónde? Estaba encadenado en la tierra, pero sabía que era libre en el Señor.
Por eso es importante entender esto, porque las crisis que podemos enfrentar en un futuro o que estamos enfrentando ahora en nuestro presente, ya sea en tu casa, una crisis o una crisis en tu economía o una crisis en tus estudios, no anulan el propósito por el cual Dios te ha llamado. Miren, una de las cosas que entendemos es que nosotros no somos, como cristianos, no somos prisioneros de nuestras circunstancias, sino somos aquellos que han sido llamados por un Dios vivo, por un Dios que realmente puede cambiar las cosas de un día para otro, pero sobre todo aquel que nos ha dado todas las herramientas para seguir buscándolo y seguir viviendo aún sobre circunstancias difíciles. La segunda cosa que quiero que notes, ¿hacia quién estaba dirigida la carta a los Efesios? ¿Hacia quién estaba dirigida? ¿Hacia qué iglesia? La iglesia de Éfeso, para la iglesia de Éfeso. Ahora, aquí los destinatarios se encontraban en la boca del lobo. ¿Por qué digo en la boca del lobo? Quiero que veas esta parte que Pablo hace un énfasis interesante. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo quería hacer notar esto, que ellos estaban en Éfeso. ¿Por qué es importante saber que estaban en Éfeso? Y aquí les voy a tomar la lección. ¿Cómo era la ciudad de Éfeso? Lo hemos repetido algunas semanas. ¿Cómo era la ciudad de Éfeso? ¿Qué había en la ciudad de Éfeso? Idolatría, ¿qué más? Hechicería, ¿qué más había? Comercio, mucho comercio. Era una ciudad consumista, le encantaba, había un consumismo voraz allá. ¿Qué más? ¿A quién adoraban? A la diosa Artemisa. De hecho, había un templo, ¿verdad?, que adoraban a la diosa Artemisa. Entonces, Éfeso era como decir la Nueva York del primer siglo. Era una de esas ciudades portuarias, rica, pero sumamente idólatra. Y como ustedes mencionaron, estaba el templo de Artemisa, a quienes adoraban. Y definitivamente había prostitución, magia negra, un consumismo. Entonces, vivir como cristiano en Éfeso era cosa seria. Vivir como cristiano en Éfeso era ir contracorriente todos los días. Vivir como cristiano en Éfeso era sufrir bajo una presión social. Vivir como cristiano en Éfeso implicaba que probablemente te ibas a exponer a perder clientes porque tú no ibas a adorar a ídolos. ¿Se recuerdan este grupo de artesanos que hacía con sus manos, que hacía ídolos? Entonces en ese momento tuvieron que tomar una decisión aquellos artesanos que sí siguieron a Jesús y decir, ¿sabes que no podemos seguir haciendo esto? Tenemos que empezar a dejar de hacer esto y probablemente perdieron clientes. Ahora, Pablo usa una frase que es un juego de palabras teológico hermoso. Quiero que veas este versículo nuevamente, el versículo 1. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Están en Éfeso o están en Cristo? Están en las dos. Están en Éfeso y están en Cristo. Y por eso es un juego interesante teológico que usa Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso, físicamente, su cuerpo respira la atmósfera de Éfeso. Físicamente, ustedes están plantados en Éfeso con todas las presiones y todo lo que involucra. Pero espiritualmente, su realidad vital y verdadera identidad están dentro de la atmósfera de Cristo. Entonces, aquí Pablo está introduciendo un concepto teológico que es central en todas las cartas paulinas y es la unión con Cristo. De hecho, a lo largo de Efesios vas a notar que hay mucho esta expresión en Cristo, unidos a Cristo, estar en Cristo, vivir en Cristo, alineados con Cristo. Pablo usaba mucho esta unión, él buscaba mucho decir, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos sido unidos a 160 veces en los escritos de Pablo. Lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso es que ser creyente no era practicar una religión, cumplir con un listado de cosas o parecernos a cristianos,
sino que ser creyente implicaba estar injertado orgánicamente a la persona de Jesús. Les estaba diciendo, ustedes cuando vinieron a Jesús, ustedes fueron unidos orgánicamente a Él. Por eso pueden disfrutar de todos los beneficios que el Padre le ha dado a Jesús, porque ustedes están en Cristo. Entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo lo expresa de este modo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una vez más Él está diciendo, nosotros estamos unidos a Jesús. Quiero que pienses ahora, ¿cuál es tu Éfeso? ¿Cuál es ese Éfeso en el que tú dices, es el lugar donde estoy viviendo? Quizás rápidamente puedes decir, bueno, nuestro Éfeso es Guayaquil. Pero Éfeso también representa aquel lugar físico que puede ser tu barrio, puede ser tu oficina, puede ser el lugar donde estudias. Ese es tu Éfeso. Y por más que ese sea tu Éfeso, tu dirección, tu ubicación, tu posición espiritual, donde está protegida tu vida, es en Cristo. Ahora, estar en Cristo significa que Él es tu atmósfera. Nosotros no necesitamos respirar la atmósfera de Guayaquil. Y cuando digo respirar la atmósfera no es eso, ¿verdad? Sino es tomar lo de Guayaquil y hacerlo como que si fuera y adoptar conductas. Sino es cuando nosotros entendemos que estamos en Cristo, es yo necesito tomar la atmósfera de Cristo. Saber que Cristo, estar en Cristo, Él es mi escudo y Él es la realidad más profunda. Él es mi verdad. Él es la verdad. Y lo tercero que quiero hoy mencionar sobre los versículos que acabamos de leer es que hemos sido bendecidos desde el principio. Hemos sido bendecidos desde el principio. El versículo 3 dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. En el griego original, y vamos a hacer un ejercicio nada más visual, si tienes tu Biblia, abre el capítulo 1 de Efesios. Y algo que pasa interesante aquí es que desde el verso 3 hasta el verso 14, tal vez lo tienes separado por un subtítulo que dice bendiciones espirituales en Cristo. Pero ¿sabes lo que pasa en el idioma original? En el idioma original, que es el griego, hay una anomalía gramatical aquí fascinante, y es que desde el 3, hasta el 14 es una sola oración gigante de 202 palabras sin un punto seguido. Pues sí, pastor, pero aguanta, a ver, déjame ver. Al final del versículo 3 hay un punto seguido. Después del versículo 4 hay otro punto seguido. Pero eso es porque al momento de traducirlo se fueron colocados esos puntos seguidos. Pero en el idioma original es como si Pablo, al contemplar la grandeza del plan divino del Señor, es decir, ustedes han sido llamados y escogidos por Dios, es como si se quedara sin aliento y las palabras se atropellaran, palabras tras palabras de pura adoración de lo que está entendiendo y de lo que le está siendo revelado por medio del Espíritu Santo. En ese momento, te leo el versículo 3, 4. En ese momento Pablo comenzó y empezó a decir, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en todas las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, y se fue inspirado. No había un punto seguido. Y esto es algo conocido como una doxología de alabanza, como un himno, como un canto de alabanza, una expresión de adoración. Que en el contexto judío también lo conocen como el berajá, que es una bendición. Y Pablo comienza, inspirado en el Espíritu, a decir esto. Este es el plan que el Señor tenía para ustedes desde un principio. Y hay una palabra clave que se repite en el versículo 3. ¿Cuál es la palabra que se repite al menos 3 veces en el versículo 3? ¿Quién me dice? En el versículo 3, ¿cuál es la palabra que más se repite? Bendición, ¿verdad? Y dice, bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición. Dice, oye, eso está como medio redundante.
Pero Pablo usa un juego de palabras y la palabra bendición en el idioma original es eulogia, que de ahí se nace la palabra elogio. Eu, eu significa bueno, de la raíz viene de bueno, y logia viene de logos, que es palabra. Entonces cuando uno bendice, lo que está diciendo es palabras buenas. Bendecir es decir palabras buenas. Ahora, cuando nosotros bendecimos a Dios, sencillamente podemos decir palabras buenas, porque no podemos agregar nada a la gloria de Dios. Cuando nosotros adoramos, decimos, Señor, tú eres maravilloso, tienes tu gloria es incorruptible, pero no podemos añadir nada. Dios ya es completo. Pero ¿saben la diferencia? Cuando Dios nos bendice a nosotros, esas palabras buenas que Dios suelta sobre nosotros se convierten en una realidad inmediata. Te pongo un ejemplo. ¿De qué estás hablando, pastor? Cuando Dios crea en Génesis 1, ¿qué sucede? Dice, y Dios dijo que se haga la luz. ¿Y qué sucedió inmediatamente? Se hizo la luz. Si te das cuenta, hay un poder en la palabra que Dios expresa, en la palabra expresada de Dios. Entonces, cuando Dios nos bendice a nosotros, esa palabra que suelta sobre nosotros se convierte en ese momento en una realidad inmediata. ¿Estamos hasta ahí? Ok, entonces, quiero que notes lo que dice en el versículo 3. Dice que bendito sea Dios, pero hay una palabra que dice nos ha bendecido. Esa palabra nos ha bendecido, esa expresión está en pasado, presente o futuro. ¿Está en futuro? No. ¿Está en presente? No. ¿Por qué? Porque si no dijera que nos está bendiciendo. Y dice nos ha bendecido, es decir, eso es pasado. Ahora, ¿qué implica que Dios nos haya bendecido? Pablo está diciendo esto está en pasado, lo que significa es que es una acción pasada y completamente consumada. Querida iglesia, Él ya lo hizo. El Señor ya nos ha bendecido. Él ya nos ha bendecido. A veces estamos buscando bendiciones, pero el Señor ya nos ha bendecido. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado algo, un poco, todo. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y tal vez alguien dice, pastor, pero ¿por qué siento que mi vida realmente, siento que no lo tengo todo? ¿Por qué siento que Dios, siento que aún no he recibido todo lo que Dios tiene que darme? Ya vamos a ver qué sucede. Entonces, lo que quiero dejar sentado sobre este punto aquí es que nuestra bendición no es un proyecto futuro que dependa de si hoy nos actuamos bien o de si hoy nos portamos bien. La bendición que el Señor nos ha dado es un patrimonio eterno que ya ha sido escrito y ha sido depositado con tu nombre. Dios ya nos ha entregado una bendición que tiene nuestro nombre. La siguiente parte del versículo 3 continúa diciendo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Pregunto, ¿dónde están localizadas las bendiciones que Pablo estaba hablando? ¿Dónde están localizadas según el versículo 3? ¿Dónde están localizadas? En las regiones celestiales. Por el pensamiento de Pablo, lo celestial, tal vez cuando uno piensa en regiones celestiales, tú dices, estoy pensando en aquel lugar donde vamos cuando morimos, el cielo. Pero Pablo está diciendo, mira, estas regiones celestiales es una realidad invisible. Yo les pregunto, el aire, el viento, ¿lo podemos ver? No. ¿Existe? Sí. ¿El oxígeno, lo podemos ver? No. Pero existe, porque si no estaríamos aquí todos ya dormidos, ¿verdad? Si no existiera el oxígeno. Entonces, las regiones celestiales es una realidad invisible. ¿Las podemos ver? No. ¿Pero existen? Sí, existen.
Y ahora, aquí viene lo interesante, no es solamente que existen en un lugar, en el reino donde está el Señor, donde está Jesús, donde está en este momento sentado Jesús en el trono de Dios. Ese es el reino invisible. Ese es el famoso, lo que algunos escritores los llaman el paraíso, otros los llaman el tercer cielo, otros les dicen el reino. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, en este reino se encuentran estas riquezas, se encuentran estas regiones celestiales donde están todas las bendiciones que el Señor les ha dado a su pueblo. Y aquí viene lo más increíble, que esa realidad del cielo es capaz de intersectar nuestra realidad presente. Es por eso cuando nosotros, y algunos ya tal vez lo han experimentado, otros lo han vivido, dices, estaba pasando un momento de dificultad, no había, contra todo pronóstico, hubo una intervención divina, hubo una intervención del Señor. No hay otra explicación, fue el Señor el que hizo esto. Y tú notaste cómo esa bendición del cielo tocó, traspasó tu realidad presente. Lo que Pablo estaba diciendo es, cuando ustedes están unidos a Cristo, legalmente ustedes tienen acceso a todos los recursos del cielo. Ustedes tienen acceso a la paz insondable, tienen acceso a la redención, al perdón de pecados, tienen acceso al gozo. Y aunque todavía experimentamos dolores de cuerpo, porque dice pastor, el cuerpo envejece, el cuerpo sigue desgastándose, el cuerpo sigue muriendo y aún el mundo sigue sufriendo, estamos en un mundo caído, pero aunque vivimos en estas condiciones, nosotros tenemos acceso a las riquezas del cielo. Nosotros tenemos, aunque el mundo se caiga, y esto es, mira, sé que tal vez esto cuando lo logremos entender, y yo oro en serio para que el Espíritu Santo esta mañana traiga una revelación que solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que aunque haya condiciones en la tierra desfavorables desde lo físico, cuando nosotros entendemos que hay toda bendición, todo lo que el Señor tiene para tu vida están en las regiones celestiales y tú tienes acceso a través de Cristo Jesús. Y cuando logras entender esto, querida iglesia, yo te aseguro que va a cambiar nuestra forma de vivir. ¿Cómo quiero que empieces a aplicar lo que hemos visto esta mañana? Primero, Pablo nos enseña que el lugar donde te encuentras físicamente no determina el alcance de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Puedes estar, él estaba preso, pero él seguía operando como un apóstol. Tú puedes estar en las peores condiciones de tu vida, pero el Señor te ha llamado a ser un hijo y te ha dado un propósito. Tu crisis familiar, tu crisis matrimonial, tu escasez financiera, tu diagnóstico de salud actual no anula tu propósito. Lo segundo que quiero decirte es, del mismo modo que los creyentes en Éfeso vivían en una de las ciudades más corruptas, y esto no es una verdad a voces, vivimos en una ciudad que también está llena de corrupción. Aún cuando te quieren, sales acá, te para un vigilante, a veces ni siquiera tiene razón. ¿Para qué? Para que tú lo coimes. Pero aunque vivimos en una ciudad corrupta, debemos entender que nuestra identidad no viene de la cultura de esta ciudad ni de este país, sino que aunque la dirección postal, si lo quieres ver de un modo, aunque nuestra dirección postal diga Éfeso, Ecuador, Guayaquil o el lugar donde estés físicamente, tu dirección vital es Cristo Jesús. Esa es tu dirección vital. Miren, esto es una realidad. Ustedes y yo vivimos en un mundo que está hiperconectado, saturado de ansiedad, opiniones divididas, presiones laborales. Hace poco, tristemente, se vio el caso de un pastor que fue justamente asesinado por mantenerse y por no meterse en una dinámica complicada. Vivimos en una cultura que cambia de valores cada 5 minutos, que de repente un día valora algo y luego de unos días valora otra cosa. Un día esto es tendencia, después de 1 o 2 semanas deja de ser tendencia. Pero si nosotros nos dedicamos a absorber la atmósfera de Éfeso, la atmósfera de donde estamos, si nos dedicamos a absorber esa atmósfera, vamos a vivir asfixiados.
Pero si nos dedicamos a vivir la otra realidad, que nuestra ubicación espiritual es en Cristo, vamos a empezar a disfrutar de la paz y de la gracia que el Señor nos ha dado. Lo último que quiero darte y decirte esta mañana es, Pablo cierra este pasaje recordándonos que tenemos un depósito bancario. Y quiero ponerte este ejemplo. Imagínate que el Señor te dijera, tienes una cuenta, y tal vez no es el mejor ejemplo para compararlo, pero tal vez es lo mejor posible poder ilustrarlo. Que de repente te dijera, tienes una cuenta bancaria con millones de dólares, llena de tesoros ahí, insondables. Y aún así tú vives con el diario, con lo que tienes en tus bolsillos. ¿Por qué no tomarías aquello que el Señor te ha dado? Toda esa riqueza que te ha dado. Quizás una porque tú dices, no sabía que tenía una, por eso no voy. Dos, tal vez porque sencillamente esto se ve más atractivo que esas riquezas que están allá guardadas. Pero el problema que se genera en esto es que, ¿por qué entonces seguimos viviendo como si no tuviéramos toda bendición espiritual en Cristo Jesús? Porque seguimos buscando en regiones terrenales. Mira, querida iglesia, a veces seguimos buscando en regiones terrenales lo que solamente en el cielo está. Seguimos buscando la paz en regiones terrenales, pero nunca vas a encontrar paz en las regiones terrenales. A veces seguimos buscando redención y perdón de pecados en las regiones terrenales, pero nunca vas a encontrar eso ahí. Tal vez vas a encontrar una felicidad efímera que te va a llegar unos cuantos momentos y se te va. Y por eso sigues buscando más de eso. Pero lo único que puede saciarte completamente y eternamente es el Señor. Lo que quiero decirte hoy es, deja de buscar seguridad en las regiones celestiales. Deja de buscar seguridad en tus propiedades, en tu salud, porque el cuerpo inevitablemente envejece. Aún los más jóvenes que están en este auditorio, queridos, el cuerpo envejece. Un día vas a tener 60, 70, 80 años. El tiempo pasa. Tu seguridad no debe estar puesta en tu salud, en tu belleza, ni en el fondo de jubilación que tienes. Debemos entender que las verdaderas riquezas de paz, salvación, adopción están guardadas en una cuenta bancaria donde la inflación de este mundo no puede tocarla. Nuestras riquezas están puestas en Cristo Jesús. Concluyo. Hay una cláusula importante en el versículo 3. El versículo 3 dice que todo esto está en Cristo. Fuera de Cristo, nosotros todos estamos descalificados. Fuera de Cristo hemos sido descalificados por nuestros propios pecados, por nuestras propias fallas. Fuera de Cristo, si fuera una convocatoria, esto fuera una selección, no seríamos escogidos. Porque si tú te pones a pensar en tu vida, dices, pastor, ni aún porque intento a veces llevar mi mejor vida como cristiano, a veces me cuesta y no la estoy llevando. Pero cuando entendemos que al ser unidos a Cristo, el Padre nos ve como ve al Hijo, porque estamos unidos a Él. Y hay una belleza en eso. Por eso el Señor nos lleva y dice, hey, busca las cosas de arriba. Mira las cosas de arriba, porque todo lo que viene de arriba es puro, es verdadero. Mira al que está arriba. Enfócate. Todo lo de aquí pasa, pero las riquezas y las bendiciones espirituales jamás van a pasar.